¿A cuánto les gusta el fútbol? A ver, levanten la mano. ¿Y cuántas mujeres padecen que a su esposo le gusta el fútbol? Y se tienen que hacer amigos, ¿o no, Jorge? Es verdad. Bueno, un gusto tenerte, Jorge, realmente. Bueno, el agradecido soy yo, la verdad. Muchas gracias por estar con nosotros. Y quisiéramos en estos minutos compartir algunas cuestiones, algunos aspectos de la vida de Jorge que creo que pueden edificarnos, pueden inspirarnos y aún ayudarnos en situaciones que quizás muchos de nosotros podemos estar viviendo. Jorge, contanos cómo fue tu vida desde tu niñez, tu adolescencia, hasta esos años, esos momentos donde vos ingresaste al mundo del fútbol, al profesionalismo, a la alta competencia. Tengo los mejores recuerdos de mi familia, de mi infancia. Fui el primer nieto, primer sobrino de la familia, un mimado total. Y desde que tengo uso de razón, que empecé a jugar a la pelota, soñaba con ser arquero. O sea, el fútbol me atrapó. Yo soy el mayor de 5 hermanos, ¿no? Tengo a mis papás, a Carlos y a Elba, que están muy bien, gracias a Dios, de salud. Y el fútbol era como el motor de mi vida. Yo, o sea, me acostaba soñando que algún día iba a atajar en la cancha de Boca, que iba a jugar en la cancha de River, que iba a jugar, que me relaten mi nombre. Entonces así transcurría mi vida. Y con mi papá, que estaba siempre muy cerca, que tenía tiempo para jugar conmigo y compartir. Yo me llevaba mucha edad con mis hermanos. A mi hermana le llevo 4 y a mi otro hermano le llevo 8 años. Y a ese no le gusta el fútbol, es el del medio. Y el más futbolero fue Martín, que le llevó 10, y Carlitos, que tiene 13. Entonces Martín fue medio el que me acompañaba a todos lados, ¿no? A donde yo iba, él me iba siguiendo. ¿Y cómo se da esto de que precisamente a partir del gusto y de tus ganas de jugar empieza de alguna manera a hacerse realidad, a concretarse este sueño de tu niñez de ser jugador profesional? Sí, yo cuando tenía 10 años me fui a probar a Racing. Yo vivía en Avellaneda y empecé a jugar en Racing. Fue un compañero mío, me comentó. Nosotros vivíamos jugando a la pelota. Veníamos de la escuela, tirábamos los útiles y salíamos a jugar todo el día a la calle. Y jugábamos en los adoquines, en el barrio, donde sea. Y uno de estos chicos se fue a probar y quedó en Racing. Y ahí fue donde yo tuve esa necesidad de querer ir. Y bueno, fue un poco cumplir el sueño, porque vos llegás a un club como Racing y empezás a enfrentar a River, a Boca, a Independiente en inferiores, pero era como empezaba a vivir en miniatura ese sueño que yo tenía. Muy bien, y uno podríamos suponer todos que el hecho de empezar a llegar o haber llegado a eso por lo cual tanto te esforzaste y soñaste desde chico, quizás era, bueno, llegar a la cima y a suplir todo lo que en la vida vos querías, pero en algún momento empezaste a sentir una necesidad, un cierto vacío, y ese vacío un día, a través de una experiencia personal, vos sentís que empezó a ser llenado. Contanos un poquito tu experiencia con Jesús. Hay un antes y un después en mi vida. Yo te lo cuento siempre, digo, de que yo pensaba, el día que yo pueda jugar en primera división y alcance el sueño que tengo, voy a ser el tipo más feliz de la tierra. Cuando lo alcancé fui muy feliz, pero no era en todo momento. El día tenía 24 horas y yo era feliz por momento, había algo que me faltaba. Entonces ocurrió un hecho milagroso en mi vida, que es cuando yo, a través de Fabiana, de mi esposa, que en ese momento era mi novia, conozco a Jesucristo. Y ahí realmente encontré el orden que yo estaba buscando, el respaldo que estaba buscando, pero no le voy a contar todo ahora, van a tener que esperar después para que le cuente todo el testimonio. O sea que Fabiana, la que era tu novia y después tu esposa, tuvo un papel fundamental. Me sigue más que la sombra, Fabiana, imagínate. Ah, sí, es bravo eso. ¿Quieren conocer a Fabiana? Vamos a dar un aplauso a Fabiana, está con nosotros también. Capaz que ella lo va a decir, pero yo me anticipo, dice ella que no es botinera ni nunca lo fue. Exactamente. Para que quede claro. Es verdad. Está yo lo bien. aclaro, porque en este momento hay que aclarar esas cosas. Contanos, Fabiana, cómo fue esos meses, ese momento donde primero vos tenés una experiencia personal de conocer a Jesús a partir de una situación muy difícil, traumática, de enfermedad, y cómo después pudiste volcar de esta tu experiencia en la vida de Jorge. Bueno, yo llego a conocer a Jesús a través de una enfermedad, como vos lo dijiste, una enfermedad que no tenía solución aparentemente a través de los médicos y que no tenía nombre, que era lo más difícil porque no sabía lo que me estaba pasando. Esa enfermedad duró 2 años, a través de lo cual
me llevó a recorrer otro camino, que no era justamente el de Jesús, sino el camino que parece más fácil, ¿no?, para buscar soluciones, que fue a través de curanderos. Bueno, conocí muchas cosas, hasta la Umbanda inclusive, pensando que ahí iba a estar la solución a mi enfermedad. Y bueno, cada vez estaba peor, hasta que alguien se acerca, le dice: mamá, si nos acercábamos de una vecina que podía curarme. Yo estaba postrada en cama ya, después de 2 años de padecer. Esto parece sencillo, pero a veces uno está una semana en cama y no aguantás 2 años. Para mí fue difícil. Un proceso muy decadente. largo y muy decadente, por lo cual yo terminé con un estado depresivo muy grande, desganada y totalmente ya con ganas de morir, porque no había solución, nadie me daba una solución, y lo que yo creía que eran los caminos alternativos a la medicina que podían sanarme, no, tampoco me daban respuesta. Entonces, bueno, esta persona por la cual íbamos a ir, porque me llevaron casi a la arrastra porque yo no podía caminar, había dejado de curar como hacía ella y me habló de la iglesia, me habló de Jesús. Obviamente yo salí disparando, no podía caminar, pero en ese momento no sé de dónde salieron esas fuerzas y no quería saber nada. Y bueno, siempre cuento que mi mamá en su desesperación sí va a una reunión. Cuando ella vuelve de esa reunión, vuelve totalmente con una luz que yo decía: ¿a dónde fuiste? Ella me dijo: fui a la iglesia, tenés que conocer a Jesús. Y no sabes la paz que sentí. Yo en ese momento lo que quería era paz para mi vida, ya no quería salud. Y bueno, fue ahí cuando fui a esa reunión donde transformó mi vida, donde yo pensaba que no iba a pasar nada, pero bueno, no me quedaba otra opción. Y siempre digo que cuando yo recibí a Jesús en mi corazón, dije: sos lo último que me queda. Dios me permitió conocer todo. Y bueno, fue ahí donde hice una oración y a los 15 días estaba sana, libre, para la gloria de Dios. Y bueno, ahí empezó una transformación en mi vida. Yo era una chica joven, con ganas de vivir. A partir de ahí tenía a Jorge, que era mi novio, pero era una roca de 1,93 m. ¿No hay un abogado? Una roca de 1,93 m, que viendo lo que Dios había hecho en mi vida, donde Él me acompañaba a todos esos curanderos y demás, cuando fue algo tan simple, con creerle a Dios, porque no había otra cosa, era creer que Dios podía hacer un milagro, Él se opuso. Y bueno, decidí orar, pedirle a Dios por él, porque sabía que él también lo necesitábamos para nuestras vidas, no porque estábamos desahuciados, sino porque era la vida que iba a ser para nosotros. Y bueno, un día decidió acercarse también después de 7 meses, y bueno, empezamos a transitar este camino que realmente fue algo inesperado, porque si yo te decía que a la edad nuestra, estando de novios, nos pintaban el camino que teníamos por transitar, era increíble e imposible. Y bueno, Dios lo hizo de la mejor forma. Qué bueno. Y tenemos, o en la conciencia de la gente está esta idea de que Dios es para los ancianos o Dios es para los niños. Parecería incompatible que una persona conocida, famosa, exitosa en su carrera futbolística, tenga la necesidad o tenga la actitud de querer acercarse a Dios, a tener un vínculo personal con Jesús. Explícanos cómo es esto, Jorge. Viste que pasa que uno cree a veces que ya voy a tener tiempo para Dios. Ahora quiero vivir la vida, quiero vivir estas cosas y disfrutar estas cosas. Y el hecho es de, ¿qué significa disfrutar estas cosas? Y yo digo siempre lo mismo, uno las disfruta en parte, no en su plenitud. Y qué bueno está cuando vos podés disfrutar cada una de las cosas en plenitud. Entonces, para poder estar pleno, necesitas algo, porque todos nosotros somos seres espirituales, y por ende hay cuestiones que únicamente pueden ser llenas por el Espíritu. Entonces, nos rompemos la cabeza buscando cosas que nos den felicidad, nos rompemos la cabeza buscando una cura milagrosa, hacemos colas, caminamos, viajamos, gastamos plata, y es tan sencillo, es abrir el corazón a Dios y poder permitírselo. Y ahí te sorprendes. Te das cuenta que no importa la esfera en la que vos puedas estar, sea política, profesional, seas actor, seas cantante, seas músico, seas futbolista, somos humanos y tenemos una necesidad espiritual sí o sí. El conflicto, y para terminar, la crisis que muchos deportistas como vos
sufren es al momento de tener que retirarse. Parece que el mundo se termina, parece que las cosas no van a ser igual. Contanos no solo cómo fue esa tu experiencia del retiro, sino cómo ves la vida hacia adelante. Contanos cómo ves tus próximos años en esta realidad que tenés a partir de Jesús irrumpiendo en tu vida y en la de tu familia. Y es verdad, porque vos te preparaste toda la vida para una carrera que es corta, es muy corta, y eso que yo la he jugado 22 años, he jugado hasta los 42 años, y vos terminás de jugar siendo joven en la vida, ¿no? Y siempre pensaba en esa cuestión, la tenía en la cabeza, ¿cómo será el día después? Y Dios permitió que al otro día de haber dejado de jugar me transforme en director técnico, para lo cual yo había estudiado y me había preparado, yo sabía que iba a ser mi vocación. Algo muy similar con lo que pasó ahora con Matías Almeida, ¿no? Y a la vez, esto de poder disfrutar también de participar de sus cosas. Dios ha hecho paralelamente a la vez de mi carrera deportiva una carrera espiritual muy linda. Entendí de que me había puesto en ese lugar con un propósito, que me había puesto en este lugar con una tarea, que era poder hablarle a los jugadores de Cristo, que lo puedan conocer, que el hecho de que porque jugaba al fútbol me invitaban, si yo no hubiese jugado al fútbol tal vez no me hubieses invitado hoy acá, o no me hubiesen hecho una nota, y contarle a la gente que no es tan difícil, que no es ninguna receta mágica, que es natural, es sencillo estar con Dios. Entonces yo hablaba en cada lugar. Estuve en el programa de Georgina Barbarossa y no me invitaron a ver qué pelota había sacado. Me invitaron para contar un poco que era atleta de Cristo. Y entendía que Dios me llevaba a esos lugares. Si no va Montaner a hablarle a los cantantes de Dios, ¿quién le va a hablar? Y si sos taxista, te utiliza Dios para hablarle a tus pasajeros. Y si tenés un kiosco, pensá que también, aparte de dar una golosina, puedes dar algo más. Fabiana, una palabra final para todas las esposas, hijas, madres que están ahí, que quizás están peleando, luchando por un hijo, por un esposo. ¿Qué palabra podés darles a cada una? Me dice, habla bien de mí. Me dejó una mochila. Yo decía que, bueno, tuve una roca de 1,94 m durante 7 meses, que para mí fueron 7 años, porque realmente cuando uno anhela algo, los tiempos parece que se estiraran, ¿no? Hay un dicho popular que dice, la duración de 5 minutos depende de qué lado de la puerta estés, del baño, ¿sí? 5 minutos de un lado puede ser eterno y del otro lado. Y bueno, en esto es lo mismo, ¿no? 7 meses para mí fueron eternos, pero yo sabía que no era un capricho, por decir, como quien dice, quiero que mi hijo sea de Boca o quiero que mi hijo sea de River por una cuestión de ganar, ¿sí? Sino que yo sabía que era algo que nos iba a llenar a los dos. Era un estilo de vida que no era tampoco andar con un megáfono en una Biblia bajo el brazo, sino simplemente saber que ya no estábamos solos, que las luchas que vinieran sobre nuestras vidas iban a ser mucho más fáciles porque teníamos quien las pelee y que teníamos un camino preparado para transitarlo juntos. Entonces a partir de ahí entendí que yo tenía que orar por su vida, empezar a pedirle a Dios que Él conociera, ¿sí?, de este camino lindo, y Dios en su fidelidad lo hizo, ¿sí? Pero tuve que insistir, ¿sí? Yo dije, bueno, oré sin cesar, y eso es el mensaje para las mujeres que tienen tal vez a sus esposos, hay muchos varones que también oran por sus esposas, por sus hijos. No tirar la toalla cuando no encontramos la respuesta inmediata, ¿sí? Sino insistir, cansarlo a Dios. Esa es la respuesta, cansalo a Dios, insistile. Mira, mi hijo tiene una virtud para él y un defecto para mí, que es que insiste tanto que logra lo que quiere, ¿sí? Entonces, Dios es nuestro papá. Empecemos a tirarle del saco simbólico, y tirarle del saco y tirarle del saco. Y si nosotros humanos amamos a nuestros hijos y le damos, cuánto más Dios cuando sabemos que le estamos pidiendo cosas buenas para nuestra familia y para nuestros hijos. Quizás algunas de las experiencias que contó Fabiana y Jorge nos ayuden en esta noche, en esta tarde, a enfrentar situaciones propias de nuestra vida familiar, personal. En un momento más Jorge va a compartir algo más de su experiencia, pero se merecen un aplauso, ¿verdad? Dios.